Bien, lo que ocurre es que este libro, como ya te digo, le tengo cariño. Es importante. Cuando los demás que han pasado por tu vida te dejan cosas valiosas, tu gratitud es profunda. Es profunda. Es profunda. ¿Por qué? Porque te han transmitido algo que es verdaderamente valioso. Ya no están contigo, pero te han dado, como esa bola de billar, el impulso para que sigas por tu cuenta. En realidad debería ser así en la vida de todo hombre. Recibir impulsos y luego continuar en compañía o no en compañía. Bueno, el libro se titula El nuevo arte de pensar. Ya te digo, está prologado, ¿no? Y este hombre, también hay que decirlo para que no te choque lo que vas a escuchar ahora, ¿no? Este hombre es filósofo, pero también fue teólogo. Es un hombre que cree en Dios. Y las palabras que, con las que me dedicó el libro representan un deseo fuerte, sincero, como, lo son todos los prólogos, ¿no? Alguien que tiene que decir algo importante o lo más importante, o puede que sea lo más conveniente para ti. Bueno, en cualquier caso es muy libre de hacer las cosas cada uno como su mente y su espíritu le da a entender. Pero este hombre, conociéndolo un poco, lo que trató de transmitirme fue una idea que es fructífera. Quiere decirse, ¿por qué digo fructífera? Cuando él ya no está, y él no iba a estar porque moriría pocos años más tarde, esta idea era importante que la tuviese, y pero para que la tengo, dice, que el Señor que quiso que participaras activamente en su fraternidad, bien, luego Dios es fraterno, mucho, muchísimo, donde hay auténtica y sincera fraternidad, está Dios, evidentemente. Que participaras activamente en su fraternidad te conserve en aumento el asombro, el asombro, entre tanta maravilla como bulle a tu alrededor. Y eso es lo que pasa en la vida. Pero para eso hay que esforzarse en vivir despiertos. Tampoco tienes por qué rasgarte, digamos, las vestiduras o ponerte triste o de alguna forma pensar que has perdido las cosas. Cuando uno no hace bien las cosas, solemos decir en el lenguaje corriente que mete la pata. Es muy importante. Brillante darse cuenta que uno tiene la pata metida, pero es mucho más inteligente sacar la pata, no seguir con ella metida. Entre otras cosas, porque si no sacas la pata no puedes seguir andando. Y lo importante es seguir andando. Luego, ¿sería importante sacar la pata? Claro. ¿Se puede sacar la pata? Claro que sí. ¿Cómo de profunda es la dentadura de la pata? No lo sé. Pero puede ser muy profunda, profundísima. ¿Hay solución? Claro que sí. Claro que sí. Lo importante es sacar la pata y seguir andando. Bueno, pues dice, que Dios te conserve en aumento el asombro entre tantas cosas maravillosas como bullen de tu alrededor. Principio seguro, como nos dice Él en su escritura, de toda sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Contempla. ¿Qué es la sabiduría? Una buena pregunta. ¿Para qué vale la sabiduría? Una buena pregunta. ¿Qué diferencia hay entre sabiduría y erudición? Una buena pregunta. ¿Realmente con la sabiduría, si existe, se puede hacer algo? Una buena pregunta. Y así seguiríamos haciéndonos preguntas. Lo más importante es lo que uno asimila, lo que va quedando dentro de uno. Pero claro, son preguntas que tienes que responderte tú a ti mismo. Muchas cabezas pensantes de última generación han llegado a la siguiente conclusión. Es de perogrullo, pero es así. Dicen que el hombre es a través de lo que hace suyo. De alguna forma, tal es la fuerza con la que nos vamos identificando con algunas cosas en nuestra vida, que al final nuestra vida consiste en parte en intentar encarnar, en intentar lograr conseguir algunas de esas cosas de y dentro
todas esas cosas hay una escala de valores. Lógicamente hay cosas que son menos y cosas que son más. Eso no significa que las cosas que sean menos tengas que descartarlas. Simplemente que las ordenes. Es decir, que intentes de alguna forma encontrarle su hueco, porque lo tienen. Pero tan importante como el orden en las cosas es la jerarquía. Esto, ¿cómo explicarlo? Es como un edificio hermosísimo, hermosísimo. Lo que está claro es que tú lo que ves desde fuera es la fachada. ¿Y qué te das cuenta cuando lo miras? Te das cuenta de que efectivamente tiene orden. ¿Por qué? Porque un ladrillo está metido en su sitio, porque con aquel ladrillo se ha buscado una forma sutil de belleza, porque hay una combinación de formas. De alguna forma, además de percibir la idea de su ejecutor, aquello resulta bello, resulta agradable. ¿Pero por qué? Porque en el fondo cada elemento puesto en ese edificio cumple su función. No hay una libertad arbitraria entre elementos, sino que hay un orden. Y ese orden deja ver lo que es más bonito. Deja ver una jerarquía. Los sótanos no están en la cubierta, ni la cubierta está en los sótanos, ni los ladrillos hacen extravagancias, y las vigas, las que no se ven, están bien puestas en su sitio. El edificio es seguro, ¿no? Bueno, cierro el paréntesis porque el ejemplo nos llevaría muy lejos, ¿no? Pero es importante buscar aquello que te conviene. Y es importante, ya te digo, que te respondas a muchos interrogantes que van surgiendo. Y este libro indudablemente te ayuda a hacerlo, ¿no? Este es un tipo de los que me divierte, no puedo evitarlo. O sea, es un tipo que me chifla. Es un tipo que en vida pasó por tropecientos sitios, pero siempre vivió con, digamos, de alguna forma correctamente. ¿En qué sentido? Es decir, ser libre en el pensamiento, pensar con libertad y buscar la verdad de todas las cosas que te van surgiendo, debe de estar unido a un comportamiento respetuoso sobre los demás. Y el ejemplo que das en los demás no está justificado. El buscar las cosas y hacer lo que uno le venga en gana. ¿Por qué? Porque si las cosas que buscas son auténticas, una de esas cosas tiene que ser necesariamente el respeto hacia los demás. ¿Y eso cómo se hace? Mirando en profundidad a los demás y al mismo tiempo dándoles, entre comillas, buen ejemplo. Buen ejemplo significa no intranquilizarlos, no confundirlos, tratarlos correctamente, hacerlos felices. Aunque a veces la corrección hacia algunas cosas pueda resultar un poco menos agradable al resto, pero ya sabrás hacerla con inteligencia, como tienen que hacerse todas las correcciones, con cariño, con auténtico cariño. Y lo que es más importante, una corrección no es un enfrentar un criterio con otro, es sencillamente buscar entre dos una forma de superación. Eso es una corrección. Y la corrección es tanto más buena cuando en el fondo aquello que tú le propones al otro y que el otro de alguna forma acepta, cuando pasa el tiempo y se lleva a la práctica, se da cuenta de que uno ha subido, se encuentra en un nivel, por así decirlo, más alto que como estaba. Eso le ocurre tanto al que corrige como al corregido. Pero esto nos llevaría muy lejos, ¿no? Bueno, este libro es de Gilbert K. Chesterton, te lo recomiendo. Sí, el libro en sí mismo es una crítica al racionalismo. Es una novela. Pero en el fondo el libro lo que es una crítica al racionalismo. Es genial porque lógicamente lo que defiende es la razón en contra de
el racionalismo. ¿El racionalismo qué es? Una enfermedad profunda de la razón. ¿Es importante tener la razón sana? Sí. El racionalismo que es como, como una suplantación. Es decir, no deja que naturalmente la razón crezca y se expanda, crezca de una forma que le es completamente natural, sino que llena la inteligencia de clichés, de cosas predefinidas, de prejuicios dominantes. Dominantes me refiero a que mucha gente alrededor piensa de esa manera o de ese modo. Te recuerdo lo que dijimos antes, ¿no? Cuando tú acotar una cosa no significa acotarla, es describir, hablar algo sobre ella, pero la cosa en sí es mucho más. El racionalista es un coleccionista, es como un coleccionista de cachivaches. Son cachivaches que no tienen vida. No tienen vida porque no tienen fecundidad. ¿Y por qué no son fecundos? Porque son cerrados. Es como una acumulación, pero sin más que la acumulación no generan. Lo importante es que las ideas sean como las plantas, como los pensamientos, sean como las cosas vivas. Si las ideas y los pensamientos del hombre no son vivos, lo que ocurre es que no ayudan ni tampoco facilitan etapas posteriores. Simplemente se quedan como un conjunto, sí, de cosas que se conocen en un tiempo histórico determinado y que parece ser que es así, pero la vida va por delante. Bueno, si te quieres pasar un rato verdaderamente divertido, algo que te ayude a pensar con sentido de humor. Chesterton es de los típicos tipos que está convencido y vivió así realmente. Vivió las cosas de su espíritu con un gran sentido del humor. A mí es un tipo que me chifla, que me encanta. Vivir las cosas con sentido del humor, ¿qué significa? Quitarles hierro. Quitar hierro, una cosa que es intentar dejarla en su posición, no complicarla. Eso es lo que hace el racionalismo. Complica las cosas, no ve conexiones. Bueno, este hombre lo que buscó incesantemente fue descomplicar las cosas. Es como un balón de oxígeno para la inteligencia, pero un auténtico balón. Además de reírte, te divertirás infinito. Tiene más libros, ¿no? Pero este que te propongo se titula La esfera y la cruz. Bueno, no te cuento más del libro porque lo importante es que lo descubras por ti mismo, es decir, que sientas la alegría del descubrimiento. Pero para mí es uno de mis autores preferidos. Luego, para los que sean más... los que intenten llegar un poco más lejos, y siempre es bueno, ¿no? Claro, ya no hay tiempo. Comentar este libro exigiría mucho tiempo, ¿no? Pero no porque sea complicado, sí, ya de por sí la materia es compleja. Tiene mucho que ver con la teoría del conocimiento y la forma con la forma de decir las cosas. Se titula Crítica de la razón pura. Está escrito por un tipo excepcional. Escrito en castellano, Roger Bernaus. Sería Roger Bernaus. Es un francés. Este hombre es un auténtico intelectual. Un auténtico intelectual. Por muchos motivos. Porque si lees el prólogo, si lees sus páginas, te darás cuenta de la forma de acercamiento de este hombre a todo el que no piensa como él. La forma de acercamiento de este hombre al pensamiento de todo el que no piensa como él es respetuosa. No es extraña. Trata sinceramente de ver por qué el otro piensa de esa manera. Trata de averiguar sus motivos personales. Está convencido de que no piensa como él. Es más, en cuanto empieza a estudiar a
personas que no piensan como él, se da cuenta de que discrepa. Pero bueno, lógicamente trata de buscar el porqué de la discrepancia. Bueno, Kant es un genio del mismo cuño que Aristóteles. Eh, es así, yo no soy kantiano, ¿vale? Soy realista. Kant representa otra forma de pensar, ¿de acuerdo? Pero es un tipo de un tamaño del mismo tamaño. Estos son Aristóteles y él son de la misma forja. Por eso ya te digo todo. Bueno, y este hombre lo que trata en este libro es de acercarse al pensamiento de Kant, de buscarle una explicación, de buscar el porqué. Y la hay, habla ahí, y muy serio además. Bueno, pero no puedo detenerme con más detalle. No puedo detenerme con más detalle. Es increíble, es un libro buenísimo, buenísimo. Además que viene bien, porque ayuda a hacer gimnasia a las neuronas. Las neuronas de por sí son buenísimas, pero eso tienden a ser un poco perezosas. Y este libro las sacude, juegues las sacude. Fenomenal. Este es uno de mis libros preferidos. Bueno, lo fue durante mucho tiempo. Me hice con él hace bastantes años. Lo he leído varias veces, ¿no? Y lo que representa, bueno, lo que representa, vine a... Bueno, perdón. El libro es de Edith Stein, y se titula ¿Qué es la filosofía? De editorial Encuentro. Bueno, por filosofía no es que sea muy complicado, no es complicado. De alguna forma, en sentido profundo, ¿qué es filosofía? Búsqueda de la verdad. Edith Stein nació en el siglo pasado. Es judía alemana. Se convirtió hacia el final de su vida, se convirtió al catolicismo, pero en principio su pensamiento no ofrece nada de sospechoso. Es una persona que es auténticamente un filósofo. Bueno, ahora le llamarían filosofal, lo que pasa es que aún no me he acostumbrado al lenguaje. Pero vamos, para mí, filósofa es equivalente a filósofo en el sentido más profundo, más riguroso y más respetuoso del término. Luego, en ese sentido, Edith Stein es filósofa, pero en cuanto a la visión masculina, es un filósofo con todo rigor. Bien, esta mujer, lo que se plantea en el fondo, nació en un sistema de pensamiento nuevo. Se educó en un sistema de pensamiento nuevo. Es un sistema de pensamiento no es clásico como todo el conocimiento humano que se fue elaborando, digamos, desde el siglo III o IV antes de Cristo, por hablar de alguna manera, hasta el siglo XIX. Pero en su cabeza siempre estuvo idea clara, en su cabeza estuvo siempre una idea clara. ¿Por qué esa desconexión? ¿Por qué yo nazco y siento? Porque voy buscando las cosas. Porque siento que hay como una desconexión muy fuerte entre el conocimiento humano, por ejemplo, hasta el siglo XIII y lo que viene del siglo XIII en adelante. Esa es una de las inquietudes que siempre andará en su cabeza y efectivamente, a fuerza de enfrentarse con las cosas, es como se llega a averiguarlas. Lógicamente, si por prejuicios o por comodidad o por los motivos que sean, desprecias esas cosas, luego, siendo buenas, o te dejas llevar por la crítica y por el prejuicio, pues evidentemente pierdes la oportunidad de desconocerlas, de tener en contacto con ellas. Bueno, pues esta mujer lo que se propuso es una idea que no pensaba inicialmente. Ella lo que pensaba era intentar descubrir algo
que le diese una visión global del mundo, de las cosas, de la vida, de la persona y de todo lo que lleva consigo la vida. Y lo que ocurre es que encontró verdaderamente la forma de diálogo de las diferentes épocas. ¿Te acuerdas del ejemplo que hemos puesto antes del collar? Ella descubrió el hilo conductor que une las perlas. Normalmente entre cada generación de pensadores suele haber muchas discrepancias, muchas veces por prejuicios, otras veces porque a veces como no se entienden las cosas, se elaboran formas de pensamiento con un vocabulario concreto, y ese vocabulario puede tener sentido en su periodo histórico. El problema es que cuando pasa al siguiente periodo histórico, las gentes del siguiente periodo histórico pueden pensar que esa forma de hablar es inconexa, y no es cierto. Lo que ocurre es que uno no ha bajado al concepto de esa forma de pensamiento, no ha entendido el porqué de ese pensamiento. Eso tiempos de Einstein era agudísimo. Agudísimo. Es decir, no había forma de entenderse. Para que te haga un ejemplo, para que te hagas una idea. Yo admiro a los japoneses. Pero lo que tengo muy claro es lo que sucedería si yo, por ejemplo, ahora me encontrase frente a frente con un japonés. El japonés expresaría su respeto. Yo, lógicamente, le expresaría mi respeto. Hay una forma de acercamiento. Por eso los que critican las formas tendrían que pensar un poco. Las formas también son una forma de acercamiento. Por eso hay que cuidar las formas, sí, porque son formas de acercamiento a los demás. Bueno, pues el japonés, después de saludarme, yo le saludaría. Y lo que ocurre es que no nos entenderíamos. Él habla una lengua que yo no entiendo y yo hablo una lengua que él no entiende. ¿Cómo podíamos entendernos? A través del lenguaje, del gesto corporal. Es decir, con señales de respeto, mediante mímica, intentando llamar la atención, intentando buscar un lenguaje común. Bueno, pues a Edith Stein le ocurrió eso. Pese a los prejuicios y a las imágenes negativas de todo lo anterior que le decían que había, intentó penetrar y penetró a través de ese entramado de prejuicios, de cosas que en principio no entendía, y surgió lo genial, el nexo de unión entre ese tiempo y su tiempo, entre el siglo XIII y el siglo XIX. Es decir, ella, su cabeza, que fue el hilo conductor de ese collar de perlas. La vida ya no era un montón de cosas inconexas. Bueno, no puedo seguir hablando más porque si no me enrollo. Ya te digo, ¿qué es la filosofía de Edith Stein y de el encuentro? Bueno, y a última hora, este sería muy breve. Este fue un autor que me cautivó desde muy joven. Me cautivó desde muy joven. O sea, gracias a él empecé a entender un montón de cosas. Hay otro libro que me he traído que se titula Nuestra mirada ciega ante la luz. Y para mi inteligencia, ¿qué fue? Una explicación muy profunda de cosas que pasaban alrededor mío. Bueno, este es un libro, esto no es un ensayo, es una colección de pensamientos. Cada pensamiento, pues, está expresado en un texto de 2 o 3 páginas. Se puede leer muy fácilmente. Lo importante no es pegarse la placona a la hora de leer un libro. Lo importante es saborearlo. O sea, que tardas más o menos tiempo. No está escrito de cómo tienen que leerse los libros ni cuánto tiempo debes de tardar. Lo importante es que cada vez que lo leas, comas un buen plato. Bueno, y como no tenemos mucho tiempo, voy a limitarme que comento un párrafo de los que he encontrado. Bueno, con estas cosas es como me atrajo, bueno, lo conocí hace casi 40 años. Si Dios quiere, este año haré 60. No me desprendo del libro. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, estoy convencido
de que el saber las cosas te tiene que ayudar a vivirlas. Tienes que intentar encarnarlas. El saber no es erudición, ni mucho menos. Aunque la erudición siga acompañada de otras virtudes, de otros hábitos extraordinarios, también no, es buena. Pero te voy a decir por qué me cautivo. Mira, vamos a ver por lo que te he dicho antes, que era importante, ¿no? Dice, al final de su vida, Gabriel Marcel es un dramaturgo, un escritor y un filósofo francés de principios del siglo pasado, y es un genio. Gabriel Marcel proclamaba la necesidad de rehabilitar es volver a habilitar. El buen sentido, luego existe, claro que existe. Facultad, ¿cómo lo entendía él? Facultad de discernir espontáneamente, se puede. Lo verdadero de lo falso. Hay cosas verdaderas y cosas falsas, por supuesto que sí. ¿A quién le toca descubrirlo? A uno mismo. Lo verdadero de lo falso. Y según Descartes, la cosa mejor repartida del mundo. Descartes en algún aspecto fue un despistado. Es un gran matemático, un gran filósofo y, lógicamente, hablando en términos modernos, es un gran científico, cartesiano, evidentemente. Pero te ponen claro, para Descartes estaba muy claro que había una cosa común que ayudaba a todo el mundo, su sentido común. ¿Qué es el sentido común? Nos llevaría muy lejos o muy cerca, depende. Todo depende de lo simple, del esfuerzo simplificador de nuestra inteligencia. Ahí está el problema. Por lo menos mientras el espíritu de los hombres resista a la intoxicación de las modas y de las propagandas. Luego existen las modas. ¿Qué son las modas? ¿Cómo influyen? ¿Qué es la propaganda? ¿Cómo influye? En fin, eso es algo que tienes que responder a ti mismo, ¿no? Y denunciaba la carencia de esta facultad esencial, el sentido común, en la mayoría de los filósofos contemporáneos. Bueno, esto tiene una explicación. Muchos de los filósofos contemporáneos, por contemporáneos se puede entender los filósofos a partir del siglo XVII hasta la fecha, ¿no? Dice, la denuncia de esta carencia, o sea, les achaca el que no fuesen gente con mucho sentido común, ¿no? Dice, denunciaba la carencia de esta facultad esencial, es decir, no se puede andar sin ella, ¿no? En la mayoría de los filósofos contemporáneos, cuyas ideas se articulan tanto mejor en lo abstracto, lo en concreto, no, o sea, lo abstracto parece como muy... intenta definir algo que no guarda conexión con lo real, o que es muy difícil ver su conexión. En principio, lo abstracto es un intento máximo de simplificación de la inteligencia. Se trata de... abstraer significa, de alguna forma, extraer lo común de muchas cosas. Eso significa abstraer. ¿Es bueno abstraer? Sí, claro que sí. Pero el abstraer al estilo de cómo lo ha hecho y cómo lo hace mucha gente, pues lógicamente no tiene mucho sentido, ¿no? Cuyas ideas